¿Cómo está, apreciable maestro? Espero que se encuentre bien en su vocación, que también el estudio es una vocación. He estado pues reflexionando también sobre la parte de la filosofía en el ámbito escolar. El libro de Mateo Lindman ya lo había leído, lo leí cuando realicé mi tesis. De hecho, mi tesis se llama Amor y Filosofía desde el banquete de Platón a la filosofía aplicada. Entonces Mateo Lindman lo metí en el constructo de la tesis para darle un concepto curricular, un concepto de planeación. Eso fue el trabajo. El libro de Mateo Lindman, muy interesante, y habíamos visto un bosquejo anteriormente de lo que fue la filosofía y lo que es actualmente la filosofía. Ha cambiado su método, su estrategia y su planteamiento. El libro de Mateo Lindman, Filosofía en el Aula, surge en 1977 como una propuesta de hacer filosofía de una forma distinta. Este tipo de filosofía ya me he enfocado al ámbito de la escuela. De hecho, la palabra escuela viene del ámbito griego skole, que es el ocio. El ocio donde el niño, tanto los jóvenes como los adultos, vienen a aprender sobre el concepto. Mateo Lindman es de origen estadounidense, al igual que Malinov, Malinov tiene su influencia en Estados Unidos, aunque él es canadiense, pero Lindman es toda la corriente de lo que es la filosofía, al igual que John Newman, al igual que el propio el pensamiento, inclusive en inglés. Pero la filosofía que surge a partir de Estados Unidos es una filosofía en la práctica, pero aquí surge algo interesante, lo que se va a llamar la planificación pedagógica. Mateo Lindman, este libro empieza a explicar de una forma deductiva de cómo se fue dando la filosofía. Empezamos con una filosofía al igual que los propios presocráticos, que era una filosofía cosmológica, muy desvinculada del ámbito de la persona. Surge inclusive el ámbito ya de los sofistas, una filosofía inclusive enfocado al hombre, enfocado a la antropología. Pero aquí surge un personaje que Lindman lo comenta en el libro, que es la figura de un tal Sócrates, que Sócrates hacía filosofía apto para todo público. Él bajaba de la polis y dialogaba con las personas en el mercado, en la calle, en las casas, y dialogaba con diferentes personas, con adultos, con jóvenes y con niños. Y aquí viene el concepto de la niñez. Ya anteriormente yo también había hecho filosofía para niños, había hecho inclusive algunas actividades ahí. Y precisamente cómo se puede abordar. El propio Mateo Lindman comenta que antes que nada tiene que haber una apertura de la filosofía. Actualmente vemos que ya se dio a partir de unos meses atrás, se dio la reforma educativa en el gobierno que estamos viviendo. Ese tipo de reforma educativa se está dando algunos condicionamientos de la propia filosofía. Para que se haga filosofía para niños también tiene que haber una apertura pedagógica en el ámbito escolar. Eso es importante porque a raíz de eso se va dando uno cuenta de qué manera se puede planificar. Uno, para que se llegue la propia filosofía, lo comenta Lindman, al ámbito de la propia escuela, se tiene que planificar un currículo. Un currículo significa en el lenguaje pedagógico lo que es el camino, lo que es la generalidad, sea por ejemplo las materias, sea toda la parte de la estructura de la escuela, sea los libros, sea los materiales. Eso es currículo. Lindman lo comenta precisamente, pero antes de hacer ese currículo hay que hacer una buena política educativa. Es decir, no podemos llevar esta propia filosofía para niños si no tenemos una buena política educativa. Los niños, claro, se pueden abordar en las calles, en las periferias, pero lo más significativo, considero yo, que se puede llevar esta propia filosofía para niños al ámbito escolar donde están los niños. Hace poco se ha comentado un poco de la propia reforma educativa de este sexenio que estamos iniciando, es que el artículo 3 de la Constitución es que se va a inyectar un poco lo que es el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico te da la filosofía. Ya me viene a la mente, al igual que el propio Lindman, el propio Jean Piaget, un suizo, investigador también, yo diría un filósofo también de la educación, que él comentaba que en el aula se tiene que generar la contradicción. A raíz de la contradicción surge un pensamiento y un aprendizaje en el niño. Entonces, el propio Lindman empieza precisamente con la importancia de la filosofía y sobre todo se va al ámbito escolar. De qué manera se puede planificar,
de qué manera de 1 a 8 años empieza un proceso del niño, un proceso cognitivo. A raíz de eso se tiene que ir fabricando las ideas, trabajando y demás. Pero considero que la propia filosofía para niños se tiene que empezar con una presentación. La presentación es decir, preguntar a los niños, ¿a qué viniste? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te llamas? Me voy a presentar. Eso yo diría que es la primera presentación de hacer una filosofía para niños, sobre todo el concepto del humor, que ha estado en algunas partes presente, el propio Platón lo comenta, ese concepto del humor. Ese humor tiene que estar presente, es decir, preguntar e indagar por qué el niño está aquí, y el niño va a empezar a preguntar por esto, y sobre todo, la otra parte, que es la primera etapa del currículo de la filosofía en el aula, es que generar preguntas detonadoras, es decir, a ver, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre el amor? ¿Para ti el amor es esto? No. Ese tipo de cuestionamiento hace que el niño vaya preguntándose. Y tenemos ya el libro muy famoso de propio El mundo de Sofía, de Austin, que comenta acerca de cómo va iniciando a una joven al factor filosófico. Es decir, ellos no van a hacer filosofía, lo comenta muy bien Lindman, no van a ser grandes filósofos, sino van a filosofar. Lo que se plantea eso es el concepto de la propia filosofar. Es así que el propio libro de Lindman tiene un gran auge. Yo le comento, apreciar al maestro, que tuve la oportunidad de leerlo, y se da toda una tendencia, y ojalá que en esa próxima reforma educativa la propia SEP, Secretaría de Educación Pública, esté abierto para que se pueda inyectar el factor de la propia filosofía en el aula, es decir, filosofía para niños, filosofía para jóvenes, filosofía para adultos. ¿Por qué no? Una andragogía también podemos hablar, pero de entrada los niños traen poco peso cultural y sobre todo pocos prejuicios. Entonces puedes abordar a través de interrogación, a través de preguntas, inclusive el concepto mayéutico, es decir, yo no sé tú, ¿qué opinas? Esa es la concepción que yo considero que es el propio libro de Lindman, que hace un cambio curricular, un cambio pedagógico, un cambio de estructura, y yo diría también un cambio constructivista, porque toma ese concepto del propio Vygotsky, que fue también otro filósofo pedagogo ruso, que hablaba sobre el concepto de la sociedad. Entonces jalamos el constructivismo, mezclamos con filosofía y surge una buena filosofía aplicada. Eso yo considero que el propio Lima le da mucho auge, apreciar al maestro, y sobre todo indagar, cuestionar. Para eso es. Y pues eso es parte de la metodología, y ahora vamos a ver de qué manera se va desarrollando esa práctica a raíz de mis invitados aquí que los voy a pasar aquí al lado mío para que vayamos viendo, y de qué manera ellos le ha cambiado la vida el concepto de la filosofía, pero también de qué manera ellos se lo han contagiado a sus niños, a sus hermanos, a sus vecinos. Eso es importante. Sí, como le había comentado, apreciable maestro, el propio Lindman, que regresa al ámbito escolar, es decir, si queremos hacer inclusive que la propia filosofía tenga mayor significado en la práctica, también tenemos que ir al ámbito escolar. No solamente hacer filosofía para adultos, porque ya el propio Sócrates nos dijo, el Platón también lo comenta Lindman, que la filosofía no es apto nada más para adultos, sino para todo público. El propio Luis Villoro comentó esa parte, y sobre todo cómo la propia filosofía ha dado mucho significado a las personas, pero no es para dar respuestas, sino para generar contradicciones, sino para generar diálogo, y ese diálogo te ayuda a crecer. Y pues aquí tengo a mi lado a una colega, un maestro aquí de la UNI también, una persona brillante que hemos dialogado, inclusive usted parte del café filosófico, pero también hemos realizado también, yo consideraría también filosofía para niños en nuestra vida, ¿no? Cuénteme de sus hijos, apreciable maestro. Bueno, la experiencia de la maternidad es mal evaluada en estos tiempos, porque claro, no tenemos como padres esta conciencia de la responsabilidad hacia nuestros hijos. Los niños son los primeros filósofos, podría decir yo, son preguntadores, inquisidores por naturaleza, y los padres tendemos a opacar esta cuestión de duda que surge en el niño. No me molestes en este momento, este niño es hiperactivo, calla, no pregunta demasiado. Y como padres creo que sí debemos de tener esta conciencia de que hay que fomentar la duda dentro de los hijos, el
conflictuarlos, el que ellos constantemente pregunten es bueno, porque como bien decíamos, la filosofía no es una ciencia que nos dé respuestas, es una ciencia que nos ayuda a formularnos preguntas y a partir de estas preguntas tratar de encontrar el camino en nuestra existencia. Una filosofía que se queda únicamente en los libros o una filosofía que solamente se repite de manera memorística, mnemotécnica, no sirve. Tiene que ser mecánica, tiene que ser una filosofía vivencial. Usted tiene hijos, ¿no? Yo tengo tres pequeñitos. Ajá. Y ese ha sido el interés en nuestra forma de educarlos como padres, es ayudar a que ellos se pregunten más. ¿Cuáles han sido los resultados de este cuestionamiento? Pues se vuelven más seguros de sus decisiones, aunque se pudiera pensar que es contradictorio tener dudas, el ejercicio de la reflexión te permite tomar decisiones con la certeza de que quizás salgan los resultados un poco distintos de lo que tú esperabas, pero que ya hubo una reflexión atrás que te permite sustentar esa decisión. Exacto, y ahora, por ejemplo, maestra, que me ha tocado inclusive alguna vez dialogar con sus pequeños, he ahí la importancia también de la propia filosofía como una hospitalaria, la que da la bienvenida, ¿no? Y ahora vemos que inclusive en el propio ámbito escolar también se está haciendo. Aquí estamos haciendo filosofía en la UNIT, ¿no? Campus Tlalnepantla, pero también la idea es llevar el ámbito de la propia filosofía para niños. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, oficial de maestra, ¿qué tan importante es que los niños generen un juicio crítico sobre su vida, estando pequeños, a partir de 5 o 6 años? Es primordial, porque a partir de el entender quién soy y que mis acciones tienen consecuencias dentro de la vida de los demás, la mía, te permite ejercer mejor como ser humano. Alguna vez lo platicábamos, nos vamos convirtiendo en seres humanos. Entonces, esta conciencia de sí mismos, este espíritu crítico de a muy diferencia de lo que se comenta ahora de mi hijo él es perfecto, es maravilloso, es lo único. No, uno también tiene que evaluarse qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué estoy sintiendo, por qué estoy sintiendo esto, cuál es el porqué y el para qué de mis acciones. Eso permite que los chicos puedan madurar mejor, que puedan ser también agentes de transformación dentro de su ámbito y no solamente quejarse, caer en este espíritu débil de nuestros tiempos de es que yo no me merezco esto, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Y de pronto nada más son seres contestatarios, no son seres propositivos. La filosofía creo que te permite ejercer como un ser positivo. Y sobre todo la propia filosofía para niños que lo comenta Mateo Lima en Filosofía en el Aula es una novedad, ¿no? Sobre todo el concepto de ir. Sí, inclusive aquí en México sabemos que en las reformas anteriores, en 2002 hubo una reforma educativa aquí y se quitó el ámbito de la filosofía porque decía, bueno, es especulativa, no sirve para nada, pero Lima nos dice, no, claro que sirve para vivir, para generar esa contradicción y sobre todo para el crecimiento. Confianza, madurez, decisión, responsabilidad, determinación, todo eso nos lo da la filosofía, no nos lo puede dar ninguna otra disciplina, porque es a partir de que me conozco y que conozco mis posibilidades y que conozco las posibilidades de otros, ¿no? Y me entiendo como un ser social que convive con el resto. En esa medida la filosofía nos ayuda a mejorar nuestro tiempo. Entonces sus hijos, a raíz de esta filosofía, han crecido, han tenido un juicio crítico. Yo sí puedo decir que son espíritus de cambio y de conflicto, porque los demás compañeros se sorprenden al momento en que ellos se levantan y cuestionan, o se levantan y proponen, o incluso tratan de ser líderes dentro del grupo. Y no es porque sean extraordinarios, sino porque no es un ejercicio cotidiano en nuestra sociedad el que en las casas se fomente que los chicos cuestionen. Yo creo que deberíamos empezar también por las familias. Antes del aula, que las familias procuraran fomentar este cuestionamiento existencial en sus hijos. Sí, sobre todo un espíritu crítico, ¿no? Es decir, cuestionar hasta lo que ya esté establecido. Es correcto. ¿No? Y no quiere decir descartar per se lo que sea. No es quitar las cosas, sino entender el porqué de las cosas. Exacto. Esa es la finalidad. Sobre todo nuestro México, que ha sido un México conflictivo, y sobre todo la infancia,
Hace poco estaba yo leyendo los propios cánones de la UNICEF y comentaba sobre todo el niño tiene que tener el derecho a conocer. Yo creo que la filosofía nos da el conocimiento, pero además nos ayuda para ser preventivos. Un niño que se protege, un niño que duda va a decir, esto que me está diciendo es algo malo, tengo que dudar y tengo que prevenir para cuidar mi vida. De antemano le agradezco mucho, maestra Roselena, una profesora brillante aquí de la Unicampus Tlalnepantla, que se le ha dado seguimiento a la filosofía para niños con sus hijos. No están aquí por el anonimato que queremos darle a los niños, pero se ha ido trabajando. Muchas gracias. Como había comentado anteriormente la maestra Roselena, la propia filosofía se va involucrando en la vida de los demás, en la vida de los jóvenes. Pero es importante mencionar, y el propio Lima lo comenta en filosofía en el aula, es que también se tiene que manejar la parte lúdica. El concepto lúdico viene de la raíz latina que significa juego. Es, por ejemplo, el juego va indicando, va involucrando al niño y sobre todo estimulando la imaginación, que es importante. Aquí, por ejemplo, tenemos esas herramientas que son el Lego, que en sí el Lego no es pedagogía, pero sin embargo, cuando le das ese objetivo, cuando le das ese fin, se convierte en una estrategia. Esto inclusive a mí me ha tocado trabajarlo con los jóvenes y con los propios niños, la cuestión del Lego, porque te va ayudando inclusive para que tú vayas desarrollando y vayas estimulando la razón. Precisamente el Lego, que es una herramienta fantástica que tuvo sus orígenes a partir del siglo XX, pero ha dado hincapié y ha dado inclusive grandes satisfacciones al ámbito del docente, porque el que enseña filosofía es un docente. Ya el concepto de la filosofía, que estaba encerrado en cátedra, que estaba encerrado en monasterios, ha surgido y ha venido y a recuperar su vocación original, porque la filosofía era su vocación original, no se ha perdido, que era hacer filosofía para todo, en este caso para los niños. Considero que trabajar un juego, trabajar estrategia y sobre todo trabajar esta estrategia del ego, es decir, el ego se transforma a raíz de una dificultad. Por ejemplo, el niño, a ver, ¿qué pasa si este automóvil no funciona? ¿Cómo lo puedes reparar? Ah, perfecto. ¿Qué es un problema? Materialízalo, perfecto. ¿Qué opinas tú sobre la felicidad? Ah, perfecto, eso es la felicidad. Y a raíz de eso ir preguntando, es como el propio Aristóteles que comentaba, bueno, el concepto de la endaimonía, que era el concepto de la felicidad, que para Aristóteles era un estado de vida. Entonces el niño, a través de la contradicción, el niño va aprendiendo, va haciendo, va creando y sobre todo va generando un cambio de vida. A mi lado izquierdo tengo a un alumno, Juan Carlos, que a raíz del seguimiento hemos tenido un acercamiento ya, yo inclusive me tocó ser su docente en un pasado, pero ahorita pues hemos sido un seguimiento, inclusive hemos tenido una interacción muy atrás, pero hemos ido trabajando, inclusive a él le ha generado esa inquietud, que ese es el plan de la filosofía. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, profe, gracias. Qué bueno. Todo muy bien. ¿Qué te ha parecido esto de la filosofía, este concepto del juego, este concepto de hacer también filosofía para niños? ¿Entenderá un niño qué es filosofía? Sí, digo, no soy un gran filósofo yo, lo debo de aclarar. Ajá. Pero hemos hablado y las cosas que usted nos dice, o sea, al principio nos las dices normal como es, claro, pero ya después nos las explica, claro, de una forma en la que podemos entender relacionado, por ejemplo, a lo que nosotros entendemos como es los deportes y esas cosas. Claro. Pero, por ejemplo, en este medio que es para los niños, claro, se puede explicar también, como lo hace usted, con el carácter de un ejemplo, es exacto, el problema, materializar el problema. Y es lo que hemos visto más o menos nosotros, que nos ha enseñado los problemas y todo eso. Exactamente. Por ejemplo, Juan Carlos, considero que la propia vida se tiene que vivir de manera individual, ¿no? Tú vives tu vida, porque no creo que tus amigos vivan la vida por ti, ¿no? No, sí. No, para nada. Sí hay cosas que se comparten, pero cada quien tiene su forma de vivirlas. Exactamente. Por ejemplo, lo que es la escuela, cada quien tiene su forma de vivir la escuela. A pesar de que vayamos todos en el mismo grupo, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Exactamente. Habíamos inclusive, el propio Lima comenta de esa parte de la individualidad, de esa parte de aprender. Es decir, sí compartimos en una aula escolar, compartimos con los amigos, a ti te ha tocado compartir, ¿no?, con tus compañeros, pero el concepto del aprendizaje es completamente individual. Es decir, uno aprende, yo aprendo por mí, no aprendo por ti. Ese concepto inclusive de la propia vida, hemos inclusive debatido, ¿no, Juan Carlos? El concepto del amor, el concepto de la felicidad, sí, el concepto de la vida. ¿Qué te ha dejado todos estos diálogos que hemos tenido? Pues primeramente sí me ha abierto un poco el panorama, ajá, porque nosotros venimos con un panorama un poco más cerrado. Okay. Yo creo que es más por estilo de generación y todo eso, pero sí me ha abierto un poquito más el panorama, ¿sabes? Porque sí, nosotros veíamos
nuestra generación de una forma ve el amor como algo malo, como algo que afecta la vida, pero lo hemos platicado y el amor, nosotros venimos de el amor, surgimos de un amor, claro, entonces pues, no es nada malo, eso, sí. todo eso, y se ha abierto mucho el panorama. Sí, de todos modos hemos inclusive involucrado un poco lo que es el amor y la pasión. Ya ves que la pasión es aparte, el amor es distinto, ¿no? Y lo dices bien, venimos del amor. Yo creo que esa parte, tú eres creyente, ¿no, Juan Carlos? Esa parte también de tu religiosidad, de pensar y animar inclusive. Pues eso es parte apreciable, doctor, esa parte de lo que dice Lindman, la filosofía en el aula, y no solamente es un concepto teórico. Lindman nos invita a llevarlo a la práctica. El propio Esteban Montezuma, el secretario actualmente de Educación Pública, junto con el presidente López Obrador, acaban de sacar la nueva reforma educativa, y uno de los artículos dice: generar en el niño juicios críticos. Pues le da la bienvenida a la filosofía aplicada. Vemos inclusive juicios del joven Juan Carlos, la maestra que también le ha ayudado a sus niños. Yo creo que ese tipo de aprendizaje puede generar lo que queremos buscar, y sobre todo hay una palabra que quiero terminar este trabajo que le voy a hacer llegar, maestro, el concepto de la poiesis. La poiesis significa algo ya creado. De antemano, muchísimas gracias, maestro, por esta atención, y muchas gracias, Juan Carlos. No, ¿qué, profe? Que la pase bien. Muy buenas tardes, maestro.